amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Abran su Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a seguir con este libro que tiene el propósito de la continuación del Evangelio, de la predicación del Evangelio, lo que Jesús estuvo hablando, lo que Jesús estuvo diciendo. Aquí se está extendiendo este mensaje bien importante, hermanos. Hechos 8. Gracias. Hechos 8. Hechos capítulo 8. Como ya hemos visto el libro de los Hechos, hermanos, ya ustedes ya tienen una idea acerca de lo que ha estado pasando en estos tiempos aquí con los apóstoles, con la gente que cree, la iglesia, los que estaban ahí en el inicio, estaban orando, y podemos ver ahí en el capítulo 1, cuando los discípulos preguntan a Jesús. Voy a leer esto en el capítulo 1, ustedes están en el capítulo 8, pero voy a leer esto que dice Jesús. Bueno, los discípulos preguntan, dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos en cierta manera estaban conscientes de la situación que vivían bajo el poder de Roma, estaban bajo el yugo de Roma, y los judíos pues anhelaban ser independientes, una nación independiente. Pero lo que les dice aquí Jesús en el versículo 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso está en el plan de Dios. Pero enseguida añade el Señor Jesús diciendo, ustedes en el capítulo 8, yo estoy leyendo aquí capítulo 1, versículo 8, y entonces aquí el Señor Jesús está diciendo que a los cristianos no les compete hacer guerra, no les compete ver por esa situación del país. Para eso está el gobierno, para eso está la autoridad. Y la iglesia, el creyente, dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense bien, ¿dónde empieza el Evangelio? En Jerusalén, se extiende a Judea, parte de Israel, se va a Samaria, allá donde están los judíos mestizos, están mezclados con otras razas, no eran bien vistos por los judíos de sangre legítima, pero allá va el Evangelio. Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, hermanos. Y miren lo que tenemos aquí en el capítulo 8, versículo 26. Vamos a leer en esa parte. Se está cumpliendo aquí lo que dijo el Señor, porque el Evangelio, el mensaje del Señor, el mensaje de salvación, es para todo aquel que quiera oír.
de todos los pueblos, de todas las razas, de todos los colores, de todas las personas. Ese es el Evangelio del Señor. Y entonces podemos ver, hermanos, allí en los primeros capítulos, Pedro predicando en Jerusalén, Pedro y Juan predicando en Jerusalén, convirtiéndose los judíos, los 3,000, los 5,000 y los miles más. Pero de ahí se extiende el Evangelio a Judea, y después Felipe va a Samaria y predica allí a donde está, en donde vimos está ese Simón, el mago, ¿sí? Que quiso comerciar con el Evangelio, y eso está en Samaria. Y ahora aquí, hermanos, vamos a leer, dice el versículo 26, dice así, hermanos: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjese bien. La iglesia. Ahí está Esteban, que ya fue apedreado, ya murió Esteban. Pero ahí está otro de los hombres que fueron escogidos, y este es Felipe, hombre lleno del Espíritu Santo. Hermanos, aquí nos señala que para predicar el Evangelio del Señor, nosotros debemos estar bien con el Señor. Primero debemos ser convertidos, porque nadie puede dar un mensaje que el que no tiene. Pero cuando tenemos el Evangelio, entonces nosotros podemos compartir el Evangelio. Y el Señor nos da el poder, el Señor nos da la autoridad. En algunas comunidades tenemos que sacar permiso de la autoridad, pero la autoridad es raro aquí. De todas las comunidades, el 2% es el que va a dar autoridad. Normalmente la gente se va a negar, pero el Evangelio va a entrar, con o sin autoridad de la misma autoridad de la comunidad. Y aquí podemos ver entonces el Espíritu Santo, un ángel del Señor. Dice que los ángeles son servidores del Señor. Entonces aquí es un ángel del Señor. Cuando ustedes encuentran en la Biblia el ángel del Señor, se refiere al Señor. Pero aquí es un ángel del Señor, no tiene nombre. Se acerca y le dice a Felipe, yo creo que le toca la espalda o se le pone de frente, no sé cómo pasó esto, pero aquí dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? ¿Es qué? Desierto. Miren, para ese tiempo, hermanos, para ese tiempo en que el Evangelio se está predicando, se está expandiendo en diferentes lugares, había mucha persecución. La persecución eran los cristianos. Y entonces, aquí el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, da indicaciones específicas. ¿A dónde ir? Y muchas veces eso lo va a poner en el corazón del hombre. En la actualidad eso es lo que va a pasar. Va a poner en el corazón del hombre a dónde ir. Y a veces el hombre va a ir a donde no quiere. Siempre va a ser así. Yo quiero ir a tal lugar. Yo siempre quise ir a otro país. No, el Señor no quiere. El Señor no quiso. Yo siempre quise regresar a mi pueblo y predicar y enseñar a mi iglesia todo lo que yo sé, todo lo que he aprendido acerca de Jesús, acerca de la palabra. Pero el Señor no hizo. No abrió puertas. No hubo manera. Y entonces el Señor da instrucciones específicas. ¿Quién habla? ¿Quién es el que dice? ¿Quién? El Señor. ¿A quién le dice? Al ángel. Y el ángel se acerca a Felipe y le dice: levántate, sí, vete hacia el sur, a un camino que va a ser un camino solitario, no era muy transitado, sí, que va de Jerusalén a Gaza, es desierto, allá tú vas a estar solo,
¿sí? Y Felipe no sabe de qué se trata, no sabe lo que le espera, no sabe lo que Dios va a hacer. Pero les vuelvo a decir, el Señor cumple su palabra. Cuando Él dice que seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y el Evangelio va a ir acá, allá, a todas las colonias, de modo que su nombre va a ser conocido o reconocido en todas las personas. Porque Él quiere que todos sean salvos. Entonces, aquí podemos ver el interés de Dios, mis hermanos. El interés de Dios. Dios está trabajando antes que una persona reciba a Cristo. El Espíritu Santo está obrando y está preparando el camino para que cuando alguien llegue y predique, la persona reciba a Cristo Jesús. Pero se necesitan hombres dispuestos, personas dispuestas, hombres mayores, adultos, jóvenes, mujeres, de toda edad. Dios va a usar cuando se dispone el corazón en las manos del Señor. Él va a usar, nosotros vamos a ser instrumento para que otros crean, otros glorifiquen el nombre de Dios como nosotros. Como dije hace unos momentos, nosotros venimos del mundo como si estuviéramos en una guerra, y muchos lastimados, sumidos en vicios, sumidos en filosofía, sumidos en un montón de cosas, en opresión, como estaba Samaria. ¿Recuerdan cómo estaba Samaria? Ahí la gente, muchos estaban en opresión, estaban prisioneros por demonios, pero llegó el Evangelio, creyeron y fueron liberados. Muchos de nosotros así estábamos en el mundo, pero el Señor nos rescató. Y entonces aquí podemos ver el interés de Dios para que se proclame su nombre. Tiene interés en salvar al pecador. Su objetivo es salvar al pecador. Aquel que no tiene paz, aquel que carece de amor, aquel que tiene necesidad de tranquilidad, aquella persona que no tiene gozo en su corazón. El Evangelio, Dios es lo que va a hacer con su Evangelio, con Jesucristo en el corazón del hombre. Entonces aquí el Espíritu Santo, Jesucristo, el Padre Celestial, indican al ángel y el ángel a Felipe, y órale, fíjense bien, la disposición del hombre es importante para que se predique el Evangelio. Y aquí tenemos entonces el versículo 27. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? No hizo como Jonás. ¿Cómo es Jonás? Jonás se echa a correr, se esconde, se enoja y hasta está dispuesto a morir. Se echa al mar. Si échenme al mar, se va a apaciguar el mar porque estaba muy bravo. Y lo echaron. ¿Qué quería? Morirse. ¿Sí? El hombre quiere, bueno, Jonás es así. Pero Felipe, ¿qué hizo? Vamos a leer el versículo 27. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Fíjense bien nada más, mis hermanos, aquí cómo está la situación. Pero me llama mucho la atención de la actitud de Felipe. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente, que yo escuche aquí, Pablo, ve a tal lugar. No. Él pone en mi corazón ir a tal lugar, acercarme a esa persona y hablarle de Dios. Y muchas de esas personas han recibido a Jesús. Y es lo que Dios hace. Y entonces Felipe no sabe, pero es un hombre dispuesto, disponible. Está en las manos del Señor. Tiene todo el perfil, tiene a Jesucristo, está lleno del Espíritu Santo, está dispuesto. Y entonces él no pregunta, él no cuestiona, él no dice que allá matan, allá esto, allá el otro. Él no dice nada de eso. Él dice, entonces se levantó y fue. Levantó y fue.
Y el Señor Jesús en la gran comisión, Él dice, id y haced. Pero dice que la palabra que está ahí como un mandato es un gerundio, es decir, una palabra continua, yendo, a donde vayas, a donde estés, predica el Evangelio. Haz discípulos. Esa es la palabra que tenemos allí en la gran comisión. Y eso es lo que hace Felipe. Entonces, este hombre que está lleno del Espíritu Santo entiende el mensaje y obedece. Usted y yo hemos escuchado el mensaje y sabemos, miren, la vez pasada estuvimos viendo que nuestra gente, hermanos, así como Simón allá en Samaria, que era un mago que tenía en opresión a la gente en magias, en hechicerías y así los había engañado mucho tiempo, así está nuestra gente en estos tiempos. Hay gente engañada, hay gente que está en opresión, hay gente que necesita ayuda, hermanos. Hay gente que lee la palabra y no entiende esa palabra. Se necesita a alguien que sabe que le explique. Entonces aquí tenemos a este Felipe obedeciendo, entendiendo el mensaje y obedeciendo, hermanos. Y allá va, allá está. Y entonces en el caminando, dice, bueno, ahí dice el versículo 27, y sucedió que un etíope, ¿quién es el etíope? ¿Quién es este? Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Leía el libro, parte del libro del profeta Isaías. Y me llama mucho la atención porque es un etíope, un africano, negro, sí, de la clase negra. Pero les digo que el Evangelio se cumple en Jerusalén, Judea, Samaria, y allá con los negros. Y se entiende que este etíope, era un hombre de mucho nombre, un influyente, un hombre importante. Este hombre era el secretario general de Hacienda de su país y estaba al mando de la reina de Candace, la reina de los etíopes. Candace dice que es un grupo donde están las reinas, y ese etíope es un servidor de Dios. Y le gustaba la palabra del Señor, tenía el libro del profeta Isaías en sus manos, y como buen conocedor de la palabra había acudido a Jerusalén. Algunos dicen que era un prosélito, un judío prosélito, y llegó a Jerusalén y leía esta parte de Isaías. Y ahora el profeta Isaías está hablando ese mensaje, pero él tiene sus inquietudes. Bueno, ya va de regreso, ya se llegó el momento de regresar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Fíjense bien lo que les digo. Mire, antes de que usted creyera, el Espíritu Santo estaba allá atrás preparando el corazón de usted, intercediendo por usted, buscando la manera de cómo usted aceptar el Evangelio. Porque hay otras fuerzas malignas ahí que estorban para que usted no crea. Pero ahí está el Espíritu Santo, y es lo que está haciendo aquí. Este etíope, el Espíritu Santo ya está hablando a su corazón. Y por otra parte, el Espíritu Santo está obrando y ya le está diciendo: vete, levántate, vete al sur, a Gaza.
El camino es desierto, hay peligros, pero tú vete. Y entonces, ante esta situación, fíjense bien aquí, hermanos, ahí tenemos entonces el mensaje claro. El mensaje claro. Y tenemos al hombre disponible, dispuesto. ¿Quién es? Felipe. Y tenemos también allí a la persona a quien se le va a evangelizar. Y el 29, hermanos, leemos el 29. ¿Quién obra, hermanos? ¿Quién obra para que se predique el evangelio? ¿Quién obra atrás de usted? ¿Quién obra? A ver, vamos a leer. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Así, ¿quién obra, hermanos? O sea, ¿quién es el que empuja? Y nosotros debemos entonces verificar. Si usted no habla, tiene miedo, como le he dicho en otras ocasiones, hermano, vámonos y vamos a evangelizar, pero usted habla, hermano, usted habla, ¿sí? Y yo a veces me los cotorreo y les digo: bueno, voy a tocar la puerta y salen los perros, ahí usted los enfrenta. Pero no, yo toco. ¿Y sabe qué? Digo, ahora que digo, el hermano tiene un mensaje para usted. Y el hermano no sabe qué hacer. Tiene miedo. Y al final me dice: hermano, yo le dije que usted evangelizara. Pero lo hizo bien. Lo hizo bien. Hermanos, entonces aquí el Espíritu Santo es el que obra. Me llama mucho la atención esto, porque atrás de usted, ¿quién estuvo? El Espíritu Santo, para que usted recibiera a Cristo Jesús. Y aquí tenemos a este hombre. Allá va el tiro de caballos con su carruaje. Yo creo que esto es una caravana, porque es un influyente. Entonces no solamente se menciona su carruaje, su carro, y el tiro de 6 caballos, pero tiene una comitiva, es una caravana. Y ahí van los caballos, 6 caballos, corriendo, ¿no? Y allá el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro. Y va corriendo, Felipe, corriendo, apresurado, hermanos. Porque ¿quién manda? ¿Quién es el que ordena? El Espíritu Santo, y lo siente, y tiene el corazón, le arde el corazón para ver, qué hay más adelante. Y alcanza. Y yo entonces puedo visualizar eso, me imagino así, que el etíope va leyendo, dice aquí, va leyendo el libro de Isaías. Entonces ese carro en donde él va, son de esos carros, de esos autobuses, no sé si ustedes, yo creo que sí los conocieron, de esos autobuses. Cuando uno se subía hasta hace un bachito y que usted no se lastima, pues, no es como un carro de carga, ¿sí? O una carreta que lleva sus ruedas de disco de fierro, que el bache le lastima a usted, o como nuestros urbanos aquí, pasa un bache, pasa un tope y usted tiene que ponerse bien, porque si no se lastima. Aquí es un funcionario, buen trato, y va a los caballos, y acércate a ese carro, y ya va Felipe. Esa la indicación del Espíritu Santo es perfecta, es claro. Él está pensando no solamente en el etíope, él está pensando en todo África. Él está pensando en todo ese continente, que le conozcan, que toda esa gente que son algunos caníbales, otros sumidos en el satanismo, otros entregados a los demonios, que sean salvos. Eso está pensando, y para que la persona sea salvo, eso es evangelio. Pero vuelvo a decir que aquí están estos personajes: el Espíritu Santo, Felipe dispuesto, la persona que tiene necesidad, el Espíritu Santo obrando. Aquí tenemos esto, hermano. Entonces, podemos seguir leyendo.
Ahí el versículo 30. Dice así: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me expliques, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y dice: ¿quién puede hablar de Jesús? ¿De ustedes quién puede hablar de Jesús? ¿De nosotros quién puede hablar de Jesús? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Yo? ¿Usted? ¿Por qué? Porque conoce a Jesús. Y porque tiene a Jesús, tiene el Espíritu Santo. Entonces aquí, Felipe es una persona que conoce al Señor, y él es el indicado para explicar acerca de lo que dice esta escritura. Pero me llama mucho la atención porque Felipe acude, no pone pretextos, no dice como aquel: es que yo tengo unas casas donde que ya tiene días que no ha ido a ver, o tengo un trabajo pendiente, o la ropa se quedó no pude lavar en toda la semana, y ahora los trastes ahí me quedo. Y a ver cuándo, porque a veces dicen los vecinos: ¿para dónde vas? Vas a tu templo, ¿verdad? A ver cuándo me llevas. A ver cuándo, dice usted, dice uno. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Te voy a visitar, ahí te visito, pero no le dice cuándo. Sí, porque hay muchas cosas que hacer. Así somos nosotros. Así somos nosotros, con todo respeto. Así somos nosotros. Tenemos que quitar esa mala manera de ser. Entonces Felipe aquí acudió y oyó que leía el profeta. El profeta así habló en su tiempo. Y entonces leía el etíope esto que iba a pasar con Jesús. Y él estaba así medio confuso. ¿De quién habla el profeta? ¿De él o de otro? Y entonces podemos ver. Recuerden que el Espíritu Santo ahí está obrando. El mandato del Señor es firme y señala a las personas necesitadas. Y usted sabe y usted conoce quién es el que conoce del Evangelio en su colonia. Pero a veces nosotros decimos: no, ese no quiere recibir, no, ese es muy necio, no, ese es muy cabeza dura, no, ya. Fue una vez usted nada más y le habló y le dijo que no, y ya se desanimó usted, ¿o no? Ese no entiende. Así hacemos, pero no debe ser. Nuestra labor, hermanos, es estar en las manos del Señor. Estudiar su palabra, orar, que use nuestra vida. ¿Usted quiere que Dios use su vida? Mire, lo que aquí hay una consecuencia muy bonita. Una consecuencia muy bonita. Entonces dice ahí el versículo 34, ¿no? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me expliques, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y vamos a leer el 35, hermanos. Vamos a leer el 35, perdón, sí, 35, 36. 35 nada más. A ver, leemos por favor. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció. ¿Qué le anunció? No le habló, no le dijo cómo está tu tierra, cómo está por allá tus dineros, no. A lo mejor sí para romper el hielo, ¿no? Pero ya el Espíritu Santo ya había roto el hielo. Ya había abierto la puerta. ¿Qué hizo Felipe, hermanos?
¿Qué hizo? ¿A quién le presentó? A Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador. Él vino y nació de mujer, vivió en este mundo, no cometió pecado, vino con el plan de salvar a los pecadores y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su objetivo, Él dice: en la casa de mi Padre hay morada para todos. Voy a preparar lugar para todo aquel que cree. Y vengo, y yo mismo lo tomo, yo mismo lo llevo, para que a donde yo estoy, esté conmigo. ¿Sí? Él fue a la cruz, y fue con gozo a la cruz, porque le dijo al Padre: que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y la vida le costó a Jesús. Él fue a la cruz con mucho gozo y sufrió todo ese tormento, toda esa situación de sacrificio. Una cosa terrible, hermanos. Terrible. Pero logró. Y finalmente Jesús dijo, cuando estaba en la cruz, ya en sus últimas palabras dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir? La deuda está pagada. La deuda está pagada. Está pagada la deuda. Y entregó el Espíritu. Y en el cielo dice que se nubló. Y hubo rayos, y hubo terremoto, y los muertos resucitaron. Porque Jesús había cumplido su palabra. Y aquel soldado romano dijo: verdaderamente este es Hijo de Dios. Y muchos creyeron. Ese. Yo entiendo que Felipe así les predicó. Así predicó al etíope. Le predicó, le dio una explicación detallada. Porque ¿recuerdan ustedes cómo predicaba Esteban? ¿Cómo predicó Esteban? Desde Abraham, y pasó por Isaac, Jacob, David y los reyes, y hasta Jesús. A ese ustedes crucificaron, duros de corazón, así les hablaba. Y aquellos dicen que les espumaba la boca de coraje. Estaban enojados con Esteban. Pero Esteban dice que tenía el rostro como un ángel y vio el cielo abierto y a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Y le dijo: en tus manos se encomiendo mi espíritu. Y murió. Felipe presentó a Jesús a este hombre claramente, porque eso es lo que necesitan las personas. No que le hable usted de filosofía, no que usted le hable de esto. Sí, pueden hacer esas pláticas, pero para que se convierta la persona a Cristo, necesita conocer a Cristo. ¿Y quién puede hablar a Cristo? ¿Quién puede hablar de Cristo aquí? ¿Quién puede hablar de Cristo aquí entre nosotros? ¿Quién? ¿Solo el pastor? ¿Solo los diáconos? Usted que ha recibido a Cristo, usted puede contar y decir, como le dijo Jesús a ese hombre que había sido liberado de los demonios, que subió Jesús a la barca con sus discípulos, y allá va este también, y le dice: no, tú no vas con nosotros. Y él pues no se espantó, no se agitó, sino le dijo Jesús: ve a los tuyos, allá, ve, cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y ese hombre fue y habló en una ciudad y otra ciudad y otra ciudad, 10 ciudades, y todas esas ciudades se convirtieron a Cristo. Todas esas ciudades.
Y lo que pasa aquí, mis hermanos, Felipe habla de Jesucristo, el Salvador, el Señor de señores, el que nos rescató, el que nos lavó de nuestros pecados, el que nos hizo reyes y sacerdotes, y vamos a reinar con Cristo. De ese habló Felipe. De ese habló Felipe. Y miren la respuesta. El mensaje claro, hermanos. Miren, la encomienda clara. El hombre es dispuesto, obediente. Y cuando predica Felipe, claro, muy claro, solo la persona de Cristo. Al grado de que en el versículo 36, leemos por favor, dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Fíjense bien la actitud de esto. La actitud de esto. Fíjense bien la manera de cómo una persona en este tiempo acertaba para bautizarse, era que verdaderamente había creído en Cristo Jesús, que verdaderamente había entendido el mensaje. Y eso es lo que pasó con este hombre africano. Entendió el mensaje de Felipe, entendió y recibió a Cristo Jesús, entendió su necesidad, que solamente Cristo Jesús era el que podía hacerle libre, darle salvación, darle vida eterna, llenarle de paz, llenarle de gozo, quitarle todos sus miedos. Solamente Cristo Jesús. Aquí hay agua, estoy muy seguro. Entonces Felipe le dice el 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué dijo en el 38? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Eso es lo que necesita, ese es el mensaje que necesitamos dar. Ese es el mensaje que la gente, que las personas necesitan aceptar en su corazón. Creer que el Cristo, el Mesías, es el Salvador, que Jesucristo es el Señor. Creo, dice. ¿Cómo empezó este diálogo? ¿Cómo empezó? ¿Dónde estaba Felipe? Quizás estaba Felipe en su hamaca, ahí en su hamaca, acostadito, ¿sí? Con una taza de café a su lado y un pan de esos resobados. Ahí estaba ahí, pero como a Elías, que después de que el ángel le llevó comida, ahí cuando cayó en su tristeza. El ángel le llevó comida y dice: levántate, come, porque larga jornada te espera. Y así Felipe estaba bien tranquilo ahí en su casita, haciendo algunos quehaceres. Pero le dice: levántate y vete a Gaza. Se encontró al etíope. Tuvo la oportunidad de predicarle a Cristo Jesús. Se gozó Felipe, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros debemos sentir la alegría, nosotros debemos estar contentos cuando su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su vecino, algún amigo, alguna persona no conocida recibe a Cristo. Y recuerdo a un hermano que dice: recibí a Cristo Jesús, y ahora en mi trabajo me preguntan, y yo les platico, y se emociona el hermano platicando. Se emociona ese hermano platicando cómo el Señor le rescató. La obediencia de predicar el Evangelio trae buenos resultados. Dios lleva a cabo su propósito y lo hace a través de nosotros. Y entonces dice aquí: bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo el eunuco en el 38? Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua.
Felipe y el eunuco y le bautizó. Le bautizó. Como una prueba, como un testimonio de haber aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Sí, pero enseguida dice, leemos, y el eunuco no le dio más y siguió. ¿Cómo siguió su camino? Gozoso. ¿Cómo queda una persona cuando recibe a Cristo Jesús? Este es el gozo cumplido, hermanos. Eso es lo que habla el apóstol Juan en su carta. Lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, eso es lo que os anunciamos. Y lo que les anunciamos es vida eterna, para que ustedes tengan comunión con nosotros, porque verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay gozo, hermanos. Hay gozo. Porque si caminar en el mundo sin Cristo hay aflicción, ahora en Cristo hay gozo. Van a haber luchas de crecimiento, pero ya estamos en Cristo. Y la persona va a crecer y va a madurar, y es aquí donde entra la iglesia para cobijar, para atender, para interceder, para darle una palmadita, un saludo al nuevo creyente. Hay que cuidar, la iglesia va a cuidar a los nuevos creyentes. Aquí ya no le dio más, porque dice que Felipe ya se encontraba en Cesarea. En el 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba ¿qué? El Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Cuál era la finalidad de Felipe? A donde quiera que iba, predicaba el Evangelio. ¿Qué hablaba? El nombre de Jesús. Qué cosa tan bonita. Me gusta mucho esto. ¿Sí? Pero Felipe se llenó de gozo. Se llenó de mucho gozo. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, llevar adelante este mensaje. Una vez dijo un hermano, dijo, no, pues Dios no nos obliga a llevar el Evangelio. Y realmente no nos obliga. Pero cuando la iglesia toma esta decisión, la iglesia es bendecida. Cuando usted toma la decisión de compartir el nombre del Señor, usted va a tener el gozo del Señor. Y va a decir como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, no podemos dejar aquello que hemos oído, aquello que hemos visto. Y precisa, hermanos. ¿Por qué precisa predicar el Evangelio? Porque la gente está en opresión. Oprimidos, prisioneros, en diferentes tipos de vicios. Alcohol, drogas, XXX. Oprimidos, esclavos de diferentes tipos de pecados. Muchos llenos o sumidos en la tristeza, en la depresión, en la aflicción, sin esperanza. Muchas personas no tienen esperanza. Y aquí lo único que puede llenar sus corazones es el Evangelio. Y ese es el mensaje precioso que nosotros tenemos. Y hay que predicarlo. Porque esto es importante. Un mensaje que todos deben conocer. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque nosotros pues nos acomodamos. Tenemos aire acondicionado, tenemos asientos reclinables, tenemos agüita ahí a la mano, tenemos todo tipo de cosas. Pero hay personas que están en tremenda aflicción. Y Dios dice, levántate y vete. Levántate y vete. Prediquemos el Evangelio. Y si hay una persona aquí, hermanos, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. Si hay una persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón,
o que quiere reconsiderar su decisión por Cristo, yo le animo. Yo le invito en este momento para que pase aquí adelante y reafirme su fe en Jesús. Reafirme su fe, porque el Evangelio es lo que cada persona necesita. ¿Hay aquí alguna persona que diga, yo necesito a Jesús? Yo necesito a Jesús. Estoy sumido en una tristeza, estoy sumido en una depresión, estoy así, así,